Hola a todos, en el siguiente video de nuestro curso de Java vamos a trabajar la estructura cíclica de el while. ¿Listo? Que es el mientras que para realizar una ejecución. ¿Cómo es la estructura entonces de un ciclo while? Voy a poner entonces por aquí parte de esa estructura. Tenemos entonces el while, tenemos por esta parte la condición. ¿Listo? Las llaves de nuestro ciclo para determinar inicio y fin. Y acá tenemos ya nuestra lógica, ¿correcto? Nuestras sentencias. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos acá directamente en código. Vamos a definir entonces también una impresión de un rango, en este caso una cuenta regresiva para mostrar el funcionamiento del while. Vamos a inicializar entonces una variable x igual a 3. Vamos a decirle que tenemos entonces nuestro while, la condición. Entonces va a decirle, bueno, como vamos en un orden descendente, una cuenta regresiva, pues ahí me interesa es que esto se ejecute mientras que x sea mayor a 0. Entonces esta es nuestra condición, que siempre y cuando sea verdadera, pues se va a ejecutar. Cuando la condición pase a ser falsa, negativa, ya nuestro ciclo finaliza. Entonces acá, ¿listo? Llaves para establecer inicio y fin. Recordemos que entonces esta sintaxis, esta sentencia no tiene punto y coma, sino las llaves para establecer inicio y fin. Le decimos, bueno, vamos a imprimir la variable x, ¿correcto? Y debemos especificarle adicional que la variable x pues se debe ir descontando. Entonces, implementamos un decremento, para lo cual tenemos el x menos menos. Entonces, después de haberse ejecutado esta sentencia, pues él va a realizar aquí el decremento de x para que vaya a 3, 2, 1. Y cuando la condición pase a ser falsa, pues ya no se debería ejecutar más nuestro ciclo. A diferencia del for, que el for tiene la estructura para establecer inicialización, condición, incremento y decremento, el while solamente tiene para especificar la condición. Entonces, mientras que esta condición se cumpla, va a ejecutar el ciclo. Por eso es necesario que dentro del código especifiquemos el decremento. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues como le estamos diciendo, x es igual a 3. Si x es mayor a 0, pues en este caso 3 es mayor a 0, sí, esa condición siempre va a ser verdadera. Entonces va a imprimir 3, otra vez 3, otra vez 3, y así sucesivamente y se va a quedar en un ciclo infinito. Por eso debemos tener cuidado y tener claro en nuestro ciclo que esta condición en algún momento debe ser falsa, ¿correcto? Si estamos desarrollando un algoritmo donde esta condición siempre va a ser verdadera, pues vamos a tener un ciclo infinito, el cual va a desbordar la memoria del programa y va a finalizar con un error. Entonces, por eso es que estamos implementando aquí el control. De esta forma nos aseguramos de que el ciclo no es infinito, que se va a ejecutar y que él va a llegar a un punto en que no va a ser mayor que 0. Entonces, si ejecutamos hasta aquí nuestro código, vamos a ver que nos va a imprimir el 3, 2, 1. ¿Listo? Podríamos hacerlo en orden inverso, que entonces, vamos a poner aquí entonces un system.out.print, SOUT. ¿Listo? Aquí entonces la división. Vamos a copiar entonces este código aquí en la parte inferior. Vamos a decirle, bueno, en este caso vamos a arrancar, como ya tenemos una variable x, pongámosle j, pongámosle y, para seguir allí la sentencia. Desde 0. Entonces, mientras y sea menor o igual a 3, para tener entonces la misma cuenta, pero ya no regresiva, sino ascendente, imprima y. Y pues en este caso no haga un decremento, sino un incremento. Entonces, y más más. Vamos a ejecutarlo. Y tenemos por un lado entonces el 3, 2, 1. Y en este caso, bueno, arrancamos desde 0. Entonces, digámosle 1. Listo, para que arranque de 1. Listo, entonces 3, 2, 1 y 1, 2, 3. Entonces vemos acá cómo podemos llegar a implementar el while, ¿correcto? Y vamos a ver cómo podemos llegar a implementarlo en un ejercicio práctico. Entonces vamos aquí a poner nuestro separador, ¿listo? Voy a poner por aquí la descripción del ejercicio que vamos a hacer, entonces voy a ponerlo aquí en pantalla, ¿listo? Lo voy a copiar. Nos dice,
leer un número negativo, leer un número, mostrar su cuadrado, es decir, elevado a la 2, repetir el proceso hasta que se introduzca un número negativo. Entonces, para eso, pues como no podemos implementar un rango, donde bien podríamos implementar un for, no sabemos cuántos números va a ingresar el usuario, nos dice lea números hasta que ingrese un negativo. Entonces tenemos que evaluar es una condición. Para la condición, entonces, implementamos el while. ¿Listo? Vamos a poner entonces por acá un entero número igual a 0. ¿Listo? Para leer entonces la variable de entrada, vamos a decirle aquí import, este primer import que tenemos acá, import java util.scanner o import java util.asterisco, cualquiera de los dos. ¿Listo? En este caso el escáner porque es puntual lo que vamos a utilizar. Y acá entonces especificamos. Vamos a decirle por aquí que tenemos el escáner, nombre de la variable escáner igual a new escáner, paréntesis, punto y coma, system.in porque es de entrada el valor que vamos a obtener. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decirle al usuario, de system.print, ingrese, ya hacemos esta parte, y vamos a ver, no, sí, vamos bien aquí. Ingrese un número, ¿listo? Entonces ingrese número, dos puntos y le dejamos ahí para que él lo ingrese. Y vamos a asignarle a la variable num, le sacamos aquí la conversión, integer.valueOf, ¿de quién? De lo que capture el escáner, scanner.nextLine, ¿listo? De esta forma. Y vamos a decirle, bueno, mientras que, nos dice, mientras que sea un número positivo, entonces mientras el número sea mayor o igual a 0, esa es la condición porque 0 también viene siendo un número positivo, pues en este caso imparcial. Entonces, pues nos dice siempre y cuando sea negativo, pare la ejecución. De lo contrario, ejecútese. Entonces, si es mayor o igual a 0, es imparcial o es positivo. Entonces aquí le decimos, bueno, repita el proceso, lea un número e imprima el cuadrado. Entonces vamos a decirle que vamos a imprimir ese número al cuadrado. Entonces pongámosle aquí número al cuadrado, dos puntos, pongámosle aquí un igual, ¿listo? Igual a, entonces podemos implementar un mat.pow de esta forma, mat.pow, para utilizar entonces, hacemos este mat.pow, ¿listo? Él nos dice, tenemos el número y a lo que lo vamos a elevar, en este caso número y a la potencia de 2, que es lo mismo que decir número por número, pero en este caso estamos utilizando entonces una clase de la librería mat, ¿listo? Y el pow para la potencia, el número elevado al cuadrado. Y como tenemos que seguirle preguntando el número al usuario hasta que sea negativo, entonces aquí repetimos estas dos sentencias, ¿listo? Entonces vamos a ver que, ¿por qué lo hicimos antes y durante el ciclo? Pues bien, porque de entrada no sabemos cuál es el número, entonces no le podemos decir que ya estando en el ciclo le pregunte al usuario, porque en realidad pues, no sabemos cuál va a ser ese punto de partida para que esta condición sea verdadera. Dentro, entonces primero le decimos, bueno, ingrese el primer número para saber si la condición se cumple de entrada para poder que se siga ejecutando una y otra vez. Porque si el usuario nos ingresa -1, pues ya no deberíamos entrar al while, porque la condición es falsa. Entonces, por eso pedimos el número inicial, ejecutamos el proceso y como nos dice, listo, introdujo 1 positivo, introdujo 2. Entonces, tenemos que volver a ejecutarlo, tenemos que volver a preguntarle. Entonces, ingrese otro número. Entonces dice, listo, el número ahora es 3. Entonces viene y valida. ¿El 3 es mayor que 0? ¿Es positivo? Sí. Entonces imprima el cuadrado y vuelva y pregúntele. Y le va a preguntar una y otra y otra y otra vez, siempre y cuando sea positivo. ¿Listo? De lo contrario, pues va a finalizar el proceso. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutar aquí el proceso. ¿Listo? Y veamos. Ingrese un número, entonces ingresemos el 2. Voy a darle Enter.
y me dice, número al cuadrado vale 4, ¿sí? 2 por 2, 4, estamos en lo correcto. 2 es positivo, sí, correcto, es mayor o igual a 0. Hagámoslo con el 3, el 9, listo. Y me sigue preguntando, hagámoslo con el 4, 16, bien. 4 sigue siendo positivo, 5 sigue siendo positivo, 6 sigue siendo positivo, y así me va a preguntar n veces el número, porque, bueno, aquí ingresé un asterisco, por eso saco error. Va a seguir ejecutándose una y otra vez hasta que el número pase a ser negativo. Entonces no implementamos el rango precisamente porque no sabemos cuánto puede durar este ciclo, pero tenemos en cuenta es la validación, una condición. Dependiendo de lo que ingrese el usuario, entonces se va a ejecutar o no. Entonces, ejemplo, yo le digo, pida un número. Entonces el número menos 5. ¿Listo? Entonces vemos que él pidió aquí el número y ya no se ejecutó más. ¿Correcto? ¿Por qué no se ejecutó más? Porque cuando pidió el número y volvió a ejecutar el ciclo, es decir, él viene en este orden de verticalmente, de arriba hacia abajo, entonces imprime el número que es este primerito, y esto al cuadrado. Pregunta, llega aquí al final y como está dentro de una estructura cíclica, entonces vuelve aquí al while. Entonces llega primero a la condición. Dijo menos 5. Ah, bueno, menos 5 no es mayor o igual a 0, no, es número negativo, sálgase automáticamente. ¿Listo? ¿Qué vemos, por ejemplo, con el 9? Entonces el 9 mayor o igual a 0, sí, imprima y vuelve y pide el número. Listo, pidió el 10. 10 es mayor o igual a 0, sí. Entonces imprima el cuadrado y vuelve a preguntarle otro número. Entonces, cuando necesitamos evaluar condiciones, implementamos el while de esta manera. ¿Listo? Entonces, allí su aplicación, el ejemplo como tal práctico, del cual podemos implementar, pues en este caso, la estructura o la sentencia while. Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarle en la descripción para responderla lo más pronto posible.